El dolor de espalda es una de las dolencias más comunes a nivel mundial, afectando a más del 80% de las personas en algún momento de sus vidas, siendo la causa principal de baja laboral. Se origina por tensiones musculares, hernias de disco, artritis o malas posturas. Tratar el dolor temprano puede evitar que se convierta en un problema crónico y este es el programa de hoy. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Hablamos de dolor de espalda, las malas posturas y la rehabilitación. Yo podría decir que tal vez es un 75 o el 80% de la consulta, ¿verdad? O sea, el dolor, o sea, el paciente llega por dolor. Cómo la alimentación contribuye a mantener músculos fuertes y el papel de la vitamina C y otros compuestos en el cuidado articular. A través de glucosamina, colágeno, condroitina, ácido hialurónico, como en el caso de Artrosil 5, pues va a propiciar un complemento para favorecer. Comenzamos con Los Investigadores Médicos. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos, y siempre cuando hablamos de dolor, que es un síntoma común de atención diaria y de consulta justamente del paciente, pues para ello tenemos el día de hoy a una invitada especial para hablar justamente del dolor, las causas, comprender un poquito más acerca de un dolor tan particular que es el dolor de espalda. Doctora Irene Trejo, bienvenida al programa Los Investigadores Médicos, es un gusto contar con su presencia y para abordar este tema tan emocionante que es hablar del dolor. Muchas gracias. Emocionante para los médicos hablar del dolor, para el paciente no tanto. Totalmente. Pero le digo yo que es algo que todos los médicos tenemos que manejar, ¿verdad? Realmente el que no sabe manejar dolor de espalda, cualquier tipo de médico, vamos perdidos, ¿verdad? Porque yo podría decir que tal vez es un 75 o el 80% de la consulta, ¿verdad? O sea, el dolor, o sea, el paciente llega por dolor. Justamente. Y principalmente dolor de espalda es uno de los que nos está causando ahorita mucho más problema. Doctora, y ahora que tocaba justamente el dolor de tipo de espalda, que básicamente lo relacionamos muchas veces con nuestra vida cotidiana. Recuérdese que hay mucho trabajo que depende de oficina, de estar en una misma postura, el hecho de estar en el carro, porque ahora nos tomamos 3, 4 horas para llegar a casa o al trabajo. Y entonces, refirámonos puntualmente al dolor de espalda. ¿Cuáles son las causas principales de un dolor de espalda en la actualidad, doctora? Fíjese que lo que estamos viendo ahorita realmente lo puedo dividir en dos grandes fases. O sea, estamos viendo una cosa que está llamando mucho la atención ahorita, es que está consultando mucha gente joven por dolor de espalda. Entonces eso no nos pasaba antes, ¿verdad? Antes miramos pues el adulto de unos 50, adulto joven, 50, 55 años, 60, 65, pues ya empiezan estos cambios, ¿verdad? Ya el tiempo ya pasó, ya no son tan activos, entonces empieza el dolor de espalda. Pero ahorita tenemos jóvenes consultando muy temprano, yo le podría decir 13, 14 años con dolores de espalda, ¿verdad? Y siempre seguimos con el otro rubro, ¿verdad? Con los mismos pacientes de 50, 60, ¿verdad? Yo considero que la principal causa, yo creo que es el mal manejo de cargas. O sea, estamos pensando en jóvenes que están haciendo ejercicios que no corresponden a su edad. Eso es bien importante, ¿verdad? O sea, hacer ejercicio es vital porque el movimiento, claro, somos humanos, necesitamos movimiento, pero hay que saber qué tipo de movimiento hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa que me ha llamado mucho la atención es cuando los jóvenes terminan colegio y empiezan universidad, el primer año de universidad, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de espalda baja, ¿por qué? Porque en el colegio nos hacían hacer ejercicio, ahorita nos dedicamos a la universidad, nos movemos menos, empieza el dolor de espalda y estamos mucho más tiempo sentados. Perfecto, y cuando hablamos justamente de dolores de espalda, es importante también pensar, bueno, anatómicamente qué tenemos ahí, ¿verdad? Y también pensar en si es algo agudo, justamente porque tenemos limitaciones al movimiento, o si se trata de una enfermedad. ¿Qué enfermedades más crónicas podrían también comportarse como un dolor de espalda inicialmente? Realmente, bueno, el dolor yo siempre digo, la clínica está cuando nosotros hacemos un buen examen de historia del paciente. Él nos va a decir qué es lo que tenemos que tratar si nosotros estamos atentos y escuchamos cómo apareció el dolor, qué características tiene el dolor. Entonces nosotros podemos ir distinguiendo, ¿verdad? Si fue algo agudo, si es algo crónico, cuando empiezan, fíjese que yo en el año 76, dice uno ya, ¿verdad? Ya se me complicó la cosa porque es algo que ha venido cargando, entonces ya tengo que esperar como que más cambios anatómicos en esa columna. Pero si, por ejemplo, es un jovencito
que llega con la mamá y le dice, fíjese que se fue al gimnasio y regresó que, mamá, dame una pastilla, y al día siguiente ya no quiso ir al colegio y tal. Entonces pensamos en algo agudo, ¿verdad? Un mal movimiento, una contractura muscular aguda, ¿verdad? Y solo si fuera caso, estoy hablando cosas extremas, pues una hernia de disco provocada por una carga de peso, pero eso sería una en 100,000, digamos, ¿verdad? Pero sí ha sucedido, ¿verdad? O sea, tengo jovencitos, por ejemplo, ahorita tengo un joven que tuvo una fractura, ¿verdad? De vértebra jugando fútbol, o sea, es el portero y él se tira, ¿verdad? O sea, para hacer esto, cae y fractura, y a los 2 días, mami, fíjate que ya no se me quitó el dolor, y oh, sorpresa, fractura, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Algo vital e importante, ¿verdad? Porque justamente existen actividades cotidianas que hacemos en el deporte o un mal movimiento que puede ser no solo una contractura, sino algo más como una fractura, o incluso puede generar dolor, y luego nos vamos detectando que puede haber algo más, ¿verdad? Como una hernia o algún desgaste articular importante. Doctora, y en esa sintonía, conocer también como cuando detectamos justamente estos pacientes que tienen tanto un dolor de causa aguda o de causa crónica, el tema de la terapia. ¿Qué tan importante es la terapia y cómo debemos abordar tanto lo agudo como lo crónico? Ok. Importante, yo siempre les digo, en lo agudo lo que tenemos que hacer por lo menos 24 a 48 horas de desinflamar, o sea, medicamento, poner hielo, poner calor, o sea, tratar de hacer el reposo, ¿verdad? El mismo cuerpo tiene la capacidad de empezar a recuperarse. Ya pasadas las 72 horas, si de veras no bajó la intensidad, ¿verdad? Entonces ya tengo como que un sistema de alarma, ok, me voy con el doctor. Claro, si usted hace un mal movimiento y empieza que se le durmió la pierna, perdió fuerza, ahí sí de una vez agarre camino a la emergencia. O sea, no haga cita con su médico, váyase a la emergencia. Pero si es algo que usted se toma un diclofenaco, se pone calor, hace reposo, ¿verdad? Y va viendo que va bajando el dolor, bueno, vamos bien, ¿verdad? Pero si a los 3 días ese dolor no se ha desaparecido, hagamos la consulta. O sea, eso algo más está pasando. Ok, y mientras justamente más rápido abarquemos el tratamiento y empezamos a dar medicina rehabilitativa o de rehabilitación, pues obviamente la mejoría en la calidad de vida, porque hay muchas personas que hoy por hoy sufren de ese tipo de trastornos y que obviamente tienen una calidad de vida muy limitada. Así es. No, y importante es también el trabajo. O sea, nosotros no somos médicos solos, ¿verdad? Sino que el traumatólogo, el neurocirujano, el neurólogo, o sea, ellos trabajamos de la mano, o sea, somos un conjunto en bienestar del paciente. Entonces, ellos también saben cuándo es necesario referir, ¿verdad? Perfecto, doctora. ¿Verdad? El tratamiento multidisciplinario importante para mejorar justamente pues, la calidad de vida y hacer un tratamiento mucho más integral, valga la redundancia. Doctora, cuando hablábamos también de la patología del dolor de espalda, hay una enfermedad que es bastante común en la población y es el tema de la escoliosis. ¿Nos podría explicar qué es la escoliosis y cómo es que esta puede afectar o no, verdad? Porque a veces tenemos la idea de que la escoliosis se trata de que tenemos un dolor severo en la espalda y no se quita, y probablemente no siempre se trata de esa forma. Entonces, tal vez nos pudiera ayudar a explicar un poquito más acerca de esta patología. Realmente la escoliosis lo que es el crecimiento o la colocación de la columna en una forma que no debería estar. Nosotros deberíamos de ver como que la columna recta, ¿verdad? La escoliosis es como que una curvatura lateral, ¿verdad? Y muchas veces empieza a rotar. Esto se da muy, muy de la mano con personas de tez muy blanca, o sea, en la literatura está descrito como personas que son muy blancas, altas, ¿verdad? Los ligamentos laterales de la columna no son lo suficientemente fuertes. Por ejemplo, le voy a decir, en la población de los Estados Unidos, ellos tienen de ley hacer examen de escoliosis a todos los niños que entran a high school. ¿Por qué? Porque ellos tienen una alta tasa. Nosotros, por nuestro tipo de complexión, ¿verdad? Nosotros es raro, o sea, porque somos gente de buen músculo y de buenos ligamentos, pero sí se da. O sea, muchas veces nosotros decimos este hallazgo de escoliosis en una placa de tórax, o sea, había un problema de tórax y, oh, sorpresa, aparece la escoliosis, entonces ya empieza, ay, no, es que sí me dolía la espalda, ¿verdad? Entonces, no siempre la escoliosis duele. Eso es bien importante, porque realmente Dios nos hizo perfectos, entonces vamos compensándonos. Entonces, a veces esa rotación que tiene la columna, nosotros lo compensamos con la pelvis, ¿verdad? Con este movimiento que tenemos. Entonces, son gentes que basculan un poquito más y cuando uno los examina detenidamente, aparece la escoliosis, ¿verdad? O sea, no precisamente escoliosis refiere dolor, pero sí es más propenso la persona con escoliosis a tener dolor, ¿verdad? Porque los músculos no están compensados, no están en equilibrio.
Entonces realmente cualquier mal movimiento, el músculo va a hacer esto porque está protegiendo la columna y entonces empieza el dolor. Y entonces, doctora, una persona que tiene escoliosis es más propenso también a desarrollar una enfermedad, por ejemplo, degenerativa a nivel de columna, una artrosis de columna, por ejemplo. Así es, eso sí, porque todo lo que anatómicamente no está bien como que se descompone más fácilmente, podríamos decirlo, ¿verdad? Ok, súper. Entonces, justamente en sintonía de esta patología y decir, ok, la persona que tiene escoliosis no siempre tiene dolor, será recomendable que esta persona que tiene escoliosis sin dolor efectivamente se le recomienda algún tipo de terapia, ejercicio constante para mantener Así es, la eso es musculatura. vital, eso Ok. es vital, porque la escoliosis puede seguir aumentando, o sea, no es que, bueno, tengo escoliosis y ahí se quedó, no, o sea, la escoliosis sigue. Ah, ok, perfecto, doctora, excelente. Y es que justamente vamos a seguir abordando más acerca de las enfermedades y todo lo relacionado al dolor de tipo de espalda en otro segmento de los investigadores médicos. Después de estos consejos de salud, Solo con el hecho de estar estrés en el carro, estar mucho tiempo sentado, ¿verdad? Estar con aquella aflicción de que tenemos que ir al punto A, al punto B con cierto tiempo, todo eso nos tensa. no se despegue de los investigadores médicos. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexquetoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estenosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 30 13 35 96 o 22 95 30 00. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada.
Continuamos y lo hacemos con esta invitada de lujo, la doctora Irene Trejo. Ella es fisiatra y estaremos abordando y siguiendo el tema que ya iniciamos con este conversatorio con el doctor también Jorge Vargas, que daba introducción al dolor de espalda. Un tema completamente universal que afecta a todas las personas sin importar realmente si son sedentarias o atletas de alto rendimiento. Pero vamos ya a enfocarnos, doctora, ¿qué pasa con aquellas personas a lo mejor con una creencia popular que el descanso o el reposo absoluto es óptimo para un dolor de espalda? ¿Están en lo cierto? Para nada, para nada, para nada. O sea, es un tiempo lo que nosotros tenemos que como que darle chance al cuerpo de que se recupere. Pero después es movimiento. O sea, tenemos que hacer ejercicios. Yo comento con los pacientes, movimiento es salud. O sea, eso es indispensable. O sea, si usted quiere regresar rápido a sus actividades de la vida diaria, empezar a moverse, ¿verdad? Claro, tenemos que aprender a movernos, o sea, no de una crisis, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer todo lo que hacíamos antes, no. O sea, tenemos que ir pausadamente, pero ahí es donde entramos los rehabilitadores a enseñarles qué es lo que tienen y cómo lo tienen que hacer. Bueno, y hablando de qué y cómo, qué ejercicios deberíamos hacer o incorporar. Sabemos que cada paciente es único y tiene su propio protocolo, pero ¿qué podríamos iniciar, digamos, con un tratamiento de rehabilitación? Fíjese que realmente nosotros le decimos a las personas cuando importante es preguntarle a la paciente qué es lo que hace, cómo lo hace, cuándo aparece el dolor, qué características presenta este dolor. Entonces ahí vamos enfocando nosotros a nuestro plan educacional. Eso es bien importante, ¿verdad? Lo que nosotros decimos las pausas activas, o sea, más de 45 minutos no deberíamos estar en una misma postura. ¿Ok? Entonces, todas aquellas personas, por ejemplo, que digitan datos, que están leyendo documentos, ¿verdad? Tienen que a los 45 minutos, les digo, tener un relojito o algo por el estilo, separarse de la computadora y hacer 1 minuto de ejercicios de relajación, ¿verdad? Mover su cuello, mover hombros, estirar los brazos, pararse, tratar de tocarse la punta de los pies, ¿verdad? Y volvemos a conectarnos, otros 45 minutos y otra vez las pausas activas, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Claro, esa de alguna manera, así como hablamos de la higiene del sueño para tener un sueño más reparador y placentero, podríamos referirnos a que es una higiene de postura. Así es. Y eso realmente es algo que está obligado en salud y seguridad ocupacional. O sea, no es algo que estamos inventando nosotros. O sea, las pausas activas en los programas institucionales tienen que estar. O sea, todo trabajador tiene que tener su pausa activa. O sea, pausa no es irme a sentar al sillón o descansar en el banco o ver el celular. No, o sea, es moverme, pero de una manera diferente de lo que estaba haciendo en mi línea de trabajo. Claro, y es algo muy efectivo. Además, como usted bien lo mencionaba, tener un cronómetro, estar de alguna manera muy sensibilizados a ese tiempo y saber qué es por nuestra salud, ¿no? Se habla que más del 80% de la población en algún momento de su vida va a sufrir un dolor de espalda. ¿Las cifras también son similares en Guatemala? Sí, definitivamente. Más ahorita con esto del incremento del tiempo que pasamos en el carro, ¿verdad? O sea, puede ser un carro lo más ergonómico el sillón, pero solo con el hecho de estar estrés en el carro, estar mucho tiempo sentado, ¿verdad? Estar con aquella fricción de que tenemos que ir al punto A, al punto B con cierto tiempo, todo eso nos tensa. Entonces, eso aumenta la contractura muscular. Entonces, realmente es algo que se está viendo todos los días, ¿verdad? Doctora, algo muy interesante que me llamaba la atención leyendo un poco acerca del tema. Muchas personas decían, bueno, recomiendan moverme, de hacer 10,000 pasos diarios, pero ¿en qué tiempo? Entonces ya nos mencionaba algún tipo de ejercicio, mover los hombros, pero para aquellas personas que de alguna manera quieren prevenir llegar a un dolor crónico, ¿qué movimientos deberíamos de hacer? Importante, estiramiento. O sea, y realmente ahorita con esto de la pandemia, una de las cosas que yo podría decir que agradezco a la pandemia son todas estas plataformas de ejercicios que salieron. Hay ejercicios, plataformas o grupos de ejercicios de 10, 12 minutos y con eso usted ya está haciendo movimiento de todo su cuerpo, ¿verdad? Realmente cuando uno pone una meta tan grande como 10,000 pasos, dice uno, ¡újule!, ¿verdad? Entonces, realmente es movernos. O sea, la Asociación de Cardiología de los Estados Unidos dice que si nosotros nos movemos 3 veces a la semana, por lo menos 20 minutos, o sea, caminata de 20 minutos, ya la hicimos. Entonces le digo eso, y póngale un par de botellitas de agua y hacer como que movimientos con sus brazos, ¿verdad? Hacer banda elástica. O sea, no tiene que hacer como que el estrés de ir a un gimnasio, sino que podemos hacerlo en casa, ¿verdad? Entonces,
hacerlo de una manera que lo hagamos, nos sintamos bien haciendo el ejercicio, el movimiento, ¿verdad? Claro, doctora, y bueno, algo que también he escuchado, que han mencionado y que también estaban conversando con el doctor Jorge Vargas respecto a fortalecer el área abdominal, que no se trata muchas veces de tener un six-pack, ¿no? Sino que realmente fortalecer ese corsé natural que tenemos. ¿Y por qué es tan importante? Yo creo que usted lo dijo una palabra muy, muy importante, el corsé natural, o sea, es nuestra faja natural, o sea, eso es lo que apuntala la columna, ¿verdad? O sea, los músculos son los que me van a guiar que esa columna no agarre para otro lado, ¿verdad? La importancia de la columna y ¿por qué le damos tanta importancia? Es que es el centro de actividad nerviosa de todo el cuerpo. Ahí van todos los alambritos, les digo yo a las gentes, ¿verdad? Que comunican desde aquí arriba hasta abajo. Entonces, por eso es tan importante mantenerla sana. Entonces, es importante los músculos abdominales, todos los isquios, glúteos, ¿verdad? Que no es solo ese pedacito de las abdominales, sino que es como hacer que la columna esté protegida. Eso es hacer como que un centro de que proteja mi columna. Eso es, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya sabemos entonces algunos ejercicios, la importancia de tener realmente fortalecido, y no hablo de un six-pack, aunque si lo puede conseguir, enhorabuena, porque sabemos que a veces cuesta un poquito, pero ya hablando de otras situaciones, el papel tan importante que cumple la glucosamina y la condroitina. Doctora, ¿por qué es tan importante incluirlo también? Porque realmente, si estamos hablando columna, vamos otra vez, es hueso, articulación. O sea, cada una de las vértebras está, ahí sí que con ¿cómo se llama? Con cartílago, entonces tenemos que mantenerlo sano. Y hace poco le decía yo a alguien, artrosil, perdón que lo diga, artrosil y movimiento, 100 puntos. O sea, es algo que me está cubriendo el cartílago y el movimiento ayuda a que ese cartílago esté mejor y que el condroitín y la glucosamina lleguen a donde yo los necesite. Bueno, entonces, podemos tomar medicamento, pero si no nos movemos, ahí vamos un poquito como que en desventaja, pero hay que hacer las dos cosas. Una buena combinación, Así entonces, es, doctora. esa es la mejor pareja. Bueno, la mejor pareja, hablando de artrosil, ¿lo podríamos tomar de alguna manera preventiva? Realmente todo el tiempo nosotros estamos, o sea, todo el cuerpo se desgasta, o sea, nosotros no nacemos con todas las células, o sea, no morimos con todas las células con las que nacemos, o sea, todo eso se va degenerando. Le voy a decir algo muy personal, mi mamá tenía 70 años cuando tuvo una lesión del manguito rotador y me dice, ella es una persona que hace ejercicio 24/7, o sea, es una persona, ahorita tiene 78 y está increíble, gracias a Dios. Entonces me decía, mija, pero ¿por qué si yo hago ejercicio? Le digo, madre, o sea, tiene 70 años de uso, o sea, pongámonos a pensar. Perdón, entonces realmente eso es, ¿verdad? Como que alimentar ese cartílago y el movimiento, o sea, va a hacer que estemos con mejor calidad de vida más tiempo. Perfecto, y creo que eso es lo que todos queremos. Sabemos la importancia que es el movimiento, que no fuimos diseñados para ser seres sedentarios, sino realmente para, como bien decías, y obviamente el ejemplo de una madre activa a sus 70 y pico de años, pues la verdad que enhorabuena, y qué mejor manera iniciarlo de una manera preventiva para poder gozar esta vida. ¿Alguna otra experiencia que tengas con Artrosil 5 que puedas compartir con nosotros? Realmente yo lo primero que le digo a los pacientes, necesito esa retroalimentación, o sea, la rehabilitación per se sola no funciona, o sea, necesito muchas veces que alguien me ayude. Entonces, realmente eso es, ¿verdad? El paciente me dice, mire, doctora, o sea, empecé a mejorar más fue mejor el medicamento. Y yo venía, por ejemplo, dolor de rodillas, pero a veces me dolía la espalda y ahora ya no me duele. Entonces le digo, sí, es que aunque uno le deje el medicamento porque tiene problemas de rodillas o sea, el medicamento actúa en todo el nivel articular. Entonces, esa es la bendición. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Realmente es un placer conversar contigo. Esperamos que nos pueda volver a visitar. Este es tu programa y te recibimos con los brazos abiertos. Y a todos ustedes, si tienen algún dolor de espalda, ¿para qué esperar a que se vuelva algo crónico? Visita siempre a tu médico de confianza. Ya lo sabes, Artrosil y el movimiento es la combinación perfecta. Continuamos con más. Hola, soy Rosita Ramírez, nutricionista de Clínica SIM, y hoy quiero que te preguntes, ¿cuánto tiempo pasas sentado o parado en una misma posición? Pasar mucho tiempo en una misma posición lleva a dolor de espalda o a una contractura muscular. Naturalmente, después de los 40 años perdemos masa muscular y no nos damos cuenta hasta que cargar una bolsa, subir gradas o hacer tareas cotidianas se vuelve mucho trabajo. Por ello, te invito a hacer estos ejercicios en una pausa activa para que puedas hacerlo en tu hogar o en tu trabajo para mejorar tu masa muscular. Pero primero hagamos una prueba. Si
Si puedes levantarte de una silla sin apoyar tus manos en ninguna superficie, significa que tu masa muscular está adecuada. Pero si al levantarte necesitas apoyarte, esto significa que tienes que consultar con un profesional para verificar si no hay una deficiencia de masa muscular. Para nuestro primer ejercicio de la pausa activa, únicamente necesitas una silla. Te colocas enfrente de tu silla, estiras los brazos y los colocas en el respaldo y haces 10 a 15 sentadillas de 2 a 3 veces. Para nuestro siguiente ejercicio necesitaremos de nuevo nuestra silla y haremos elevaciones de talones para fortalecer las pantorrillas y favorecer a la circulación. Este ejercicio puedes hacerlo en 2 series de 10 a 15 repeticiones. Para nuestro siguiente ejercicio necesitas sentarte en tu silla. Haremos elevaciones de rodillas para fortalecer tu abdomen. Para este ejercicio, trata de llevar la rodilla lo más cerca posible de tu pecho. Estos ejercicios puedes hacerlo en tu trabajo o en tu casa, viendo tele o trabajando. Y si en el área en donde te encuentras hay gradas, utilízalas para hacer esto un hábito y hazlo un piso a la vez. Puedes utilizar todos estos ejercicios o elegir uno para hacerlo durante todo el día. Haz tus pausas activas con una alarma cada hora y esto te ayudará a fortalecer tus músculos. Después de estos consejos de salud, Ese desgaste del cartílago y otros elementos articulares propician justamente al desarrollo de alguna enfermedad degenerativa y obviamente provocar dolor, limitación al movimiento. Y estas proteínas lo que nos ayudan es a ralentizar ese desgaste articular. no se despegue de los investigadores médicos. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. La inflamación crónica de bajo grado se caracteriza por la elevación persistente de los niveles de mediadores proinflamatorios, así como células del sistema inmune, lo cual al principio no presenta alteraciones orgánicas, por lo tanto es muy poco perceptible. Desde hace ya varios años se ha recolectado evidencia que vincula la existencia de este tipo de inflamación con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el lupus eritematoso, pero también en enfermedades crónicas de desgaste como la osteoartritis. Flandol es un conjugado de moléculas entre las cuales contiene apigenina, cartamina, bromelina y un conjugado curcuminoide, cuyo objetivo terapéutico es disminuir la inflamación crónica, controlando el número de mediadores proinflamatorios que participan en este proceso. La recuperación y la correcta señalización es lo que buscamos con Flandol, es decir, necesitamos que las señales de la inflamación sean correctas. Por ejemplo, la inflamación tiene que iniciar, progresar y detenerse. Esto no sucede con estos procesos proinflamatorios, en los cuales estamos constantemente agrediendo a nuestro cuerpo. Entonces acá el proceso inicia, se desarrolla y continúa en un desarrollo crónico. Estos procesos no se detienen. Los conjugados de Flandol, su objetivo es detener oportunamente este proceso inflamatorio, con lo cual no se desarrollará deterioro del tejido o deterioro celular y por lo tanto las células funcionarán adecuadamente. ¿Qué necesitamos acá? Que las células, la señal celular sea una señal correcta.
La inflamación puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Lo que más conocemos últimamente, y es porque se ha estudiado más, es la lipoinflamación. Esto significa que las células del tejido adiposo, que son los adipocitos, son los que tienen constantemente estas señales proinflamatorias, lo que va a provocar el deterioro en los tejidos que los adipocitos rodean. Puede ser cualquier tejido, desde los músculos hasta las articulaciones, pero podemos hablar de neuroinflamación también. Así que los polifenoles que se han estudiado que disminuyen estos procesos inflamatorios, pues abarcan todo el conjugado de biomoléculas que contiene Flandol. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Lintox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Lintox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Sevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Modepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Por octavo año consecutivo, Corporación Farmalab participó en el evento Cáncer Cero, organizado por la Fundación con el mismo nombre, bajo el lema Tómatelo a pecho. Este año las conferencias estuvieron enfocadas a la prevención y la detección temprana del cáncer de mama y cérvix. Es imperativo la detección temprana, pues obviamente son estrategias que han demostrado ser costo efectivas para reducir la mortalidad. No decimos que no pueden suceder el cáncer en ningún aspecto de ninguna persona. Me refiero que esto, pues si en algún momento pues nosotros lo podemos detectar de manera temprana, pues esto es costo efectivo. Reduce la necesidad de tratamientos extensos, pues obviamente mejora la sobrevida de las pacientes y eso nos permite que las pacientes pues continúen con sus familias por más tiempo. Bueno, el cáncer más agresivo en la mujer es el cáncer de ovario. Sí, el cáncer de ovario, pues lastimosamente no hay ninguna metodología hasta el momento de prevención. Esto es algo más bien basado en mucha sintomatología. Sin embargo, pues es el cáncer que más letal, ¿verdad? Luego, lastimosamente, el cáncer de cervix sigue siendo uno de los cánceres más frecuentes, pero lastimosamente estos cánceres, la mayor parte de estas pacientes llegan tardíamente, pero pues sí hay una forma de prevenir lo que es hacerse un Papá Nicolau. Ahora, seguido por esto, pues obviamente está prácticamente el cáncer de mama, luego pues seguido por esto también está el cáncer de endometrio y por último el cáncer de vulva y vagina. Las pacientes en lo particular, yo siempre les digo, regálense un tiempo para ustedes, ¿sí? Ese tiempo es para que ustedes puedan hacerse todos sus chequeos, prevenir cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Que es al final lo más importante y pues de alguna manera llegar a su médico, hacerse todo esto le va a permitir cierta paz a las pacientes. La obesidad es una enfermedad pues, que podemos desarrollar en cualquier etapa de la vida y nuestros hábitos van a influir muchísimo para poder tener obesidad. Y la obesidad nos va a generar inflamación y esta inflamación sí puede estar relacionada en cambios importantes de nuestro cuerpo. Le doy un ejemplo, por ejemplo, si tenemos obesidad y oncología o en algún tipo de cáncer, pues los cambios corporales son importantes, ya que voy a tener mayor cantidad de tejido adiposo y este me va a generar más inflamación, por lo tanto puedo esperar más complicaciones. Y acá la nutrición va a jugar un papel importante para poder ayudar a poder disminuir esos niveles de inflamación, cuidar la masa muscular y sobre todo cuidar todas las células de mi cuerpo. Comer frutas y verduras, la verdad que cada color significa una vitamina y un mineral totalmente diferente, por lo tanto debemos de comer todos los días diferentes colores. Yo creo que ese es el mensaje más práctico que pudiera darles el día de hoy.
Bueno, es súper importante primero tener claro cuál es mi diagnóstico, cuál es mi etapa clínica y de ahí ver y determinar cuál es la mejor opción de tratamiento. Y bueno, esto va a depender 100% del diagnóstico del paciente. Es súper importante hoy en día poder determinar y poder conocer cuál es el panorama genético de mi familia y de ahí abordar prevenciones que podemos llegar a tener. Si yo tengo historial oncológico o hematológico en mi familia, pues bueno, lo más importante es empezar a prevenir tanto la enfermedad que el familiar padeció, pero también podríamos determinar si hubieron mutaciones o alguna alteración en el paciente que es mi familiar, pues consultar con un genetista. Bueno, si yo ya conozco el antecedente, es que no tengo que esperar síntomas. Yo debería de empezar con prevención y a llevar controles hacia la enfermedad que estoy, bueno, válgame la redundancia, previniendo. Ahora bien, ¿qué síntomas no son normales? Creo que tener un síntoma en mi cuerpo de más de una semana definitivamente no va a ser normal. Entonces yo invito a todos los oyentes de que siempre es importante, si yo siento algo en mi cuerpo, pues consultar y determinar las causas. Combinación de terapias, bueno, hay esquemas ya establecidos a nivel estándar, a nivel de guías, que son muy bien toleradas. Lo importante es conocer los síntomas que estas terapias nos pueden dar y tener a la mano al oncólogo que te va a dar los medicamentos para que estos síntomas sean menores o no se presenten. Nos dedicamos desde hace 8 años a brindar apoyo a personas con diagnóstico de cáncer. Nuestro objetivo es brindar un tratamiento y un seguimiento integral para poder contar casos de éxito. Invitamos a todas las pacientes que estén atravesando cualquier tipo de cáncer, ya sea de mama, cervicouterino o cualquier otra patología oncológica, a que nos visite y nos siga como Cáncer Cero. Estamos en todas las redes sociales y estamos para apoyarlas. La invitación es para que todas demos un paso adelante. El cáncer ginecológico no espera y nuestro objetivo es que tú también busques la ayuda. My Bra Friends es el primer y único estudio de bra fitting en Guatemala, especializado en encontrar la talla perfecta de brasier para todas las mujeres dentro de más de 200 tallas de brasieres existentes, y además vendemos todos los brasieres y lencería en general. El uso del brasier es un tema que nadie nos enseñó ni nadie nos explicó. En My Bra Friends nosotros tomamos un tiempo para asesorar a las mujeres sobre el uso correcto, las técnicas para colocar correctamente el brasier, cómo cuidarlos, cómo guardarlos, qué tipos de brasieres hay y cuáles favorecen más según la figura de cada mujer, además de encontrar solo su talla perfecta. O sea, no solamente es decir brasieres que vendemos y ya, sino que también les enseñamos cómo deben escogerlos a la hora de comprarlos y también cómo cuidarlos para que les duren mucho tiempo. Estamos en la 14 calle B, 12-39, zona 10, afuera de la colonia Oakland, y atendemos de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y sábados de 7 a 1 de la tarde. Una de las conferencias fue impartida por el Dr. Jorge Vargas de Corporación Farmalat, en donde destacó la importancia de Oconex como tratamiento combinado con tratamientos convencionales. Bueno, realmente hoy por hoy, con tener el recurso de antioxidantes como bien son los polifenoles, pues logran también tener un efecto importante en sensibilizar a la célula cancerígena para que la quimio, la radioterapia y todo el tratamiento oncológico tenga un mejor efecto y por ende una disminución de la progresión de la enfermedad, en este caso a nivel oncológico. Cuando nos referimos al término quimiosensibilizante, es hacer que la célula tumoral, que tiene diferentes mecanismos de defensa, de evasión del sistema inmunitario, del sistema de defensa de nuestro cuerpo, permite su crecimiento. Entonces, cuando sensibilizamos a la célula tumoral en su microambiente, mejoramos el microambiente, básicamente hacemos que la célula tumoral sea más vulnerable a que el tratamiento oncológico tenga un mejor efecto. Realmente, fundaciones como Cáncer Cero se suman justamente a la labor social que deberíamos de tener y replicar a nivel nacional. Sabemos que el tratamiento y abordaje y acompañamiento de un paciente oncológico debe partir desde la familia y de fundaciones y de la sociedad para que en conjunto podamos brindar un tratamiento y un acompañamiento adecuado. Realmente vale la pena siempre no esperar cuando los síntomas se agravan. Una vez una doctora decía, ¿verdad? Uno de los síntomas que está presente por más de una semana, pues no es normal. Es por eso de que debemos siempre prevenir, debemos siempre estar alerta y cualquier anormalidad que se detecte, cualquier síntoma, signo presente, pues uno debe de acudir con el médico de cabecera y obviamente pues también atenderse en los diferentes centros de atención como pueden ser las clínicas del Centro de Innovación Médica en Tikal Futura. No cabe duda que la prevención y el uso de polifenoles pueden mejorar tu calidad de vida. Corporación Farmalat, liderazgo de calidad.
Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 30 13 35 96 o 22 95 30 00. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada. Gracias por continuar en su programa Los Investigadores Médicos, ya abordando y centrándonos en este siguiente bloque entre la salud articular y el dolor espalda. ¿Tendrá relación? Bueno, para salir de esta y otras preguntas, tengo el agrado de contar con el doctor Jorge Vargas. Doctor, un tema muy interesante del cual hemos estado aprendiendo muchísimo, pero ¿cuál es la relación que existe entre la salud articular y el dolor de espalda? Perfecto, Diana, y es que justamente abordar estos temas tan importantes, porque bien lo decía la doctora Trejo, son situaciones cotidianas que nos predisponen justamente a este tipo de afectación que es el dolor de espalda. Y es que cuando hablamos de dolor de espalda, recuérdate que pensamos siempre en la columna vertebral. La columna vertebral es como esa parte que mantiene la estructura de nuestro cuerpo. Y en la columna vertebral, entre hueso y hueso, anatómicamente, pues existen también articulaciones que sí que permiten estar justamente una situada bajo la otra. Claro, divididas por un colchoncito que es el disco intervertebral, pero que es lo importante que esto anatómicamente nos permite tener movilidad. Claro, bueno, sabemos entonces la importancia de mantenernos sanos, de detectar realmente cualquier tipo de dolor que podría irradiar, ¿no?, a nuestras piernas y de alguna manera hacernos mucho más difícil todo el movimiento. Pero ¿existe alguna evidencia científica? Y te quisiera preguntar acerca de esto, de la glucosamina y también de la condroitina, sobre todo en pacientes que han tenido algún desgaste articular. Perfecto, Diana. Y es que sí, efectivamente, cuando hablamos de estas proteínas como el condroitinsulfato, el colágeno, la glucosamina, básicamente son parte de la estructura o del esqueleto de las articulaciones. Y es que en cualquier parte donde existe una articulación, no solo en la columna vertebral, sino en la rodilla, en la cadera, ¿sí? Existe siempre con el tiempo, ¿verdad? Recordemos de que lo mencionaba la doctora Trejo, ¿verdad? Todas nuestras células se van como degenerando y desgastando. La articulación pues sucede igual. Entonces ese desgaste del cartílago y otros elementos articulares propician justamente al desarrollo de alguna enfermedad degenerativa y obviamente provocar dolor, limitación al movimiento. Y estas proteínas lo que nos ayudan es a ralentizar ese desgaste articular, ¿sí? Y en eso nos va pues obviamente a prorrogar un poco la calidad de vida y muchas veces a prorrogar algún tratamiento quirúrgico. ¿Eso también regenera, doctor? Entonces, bueno, Diana, realmente no es que regenere, realmente pues hoy por hoy no existe ningún tratamiento 100% comprobado que vaya a regenerar una articulación, pero lo que sí ayuda grandemente productos como Arthrosil 5 que tienen glucosamina, colágeno, condroitina, es a ralentizar ese desgaste y esa degeneración articular. Entonces nos ayuda porque desde una etapa muy temprana podemos empezar a abordar al paciente y llegar a evitar un tratamiento quirúrgico y obviamente pues no todos los pacientes son candidatos también a cirugía, entonces pues se vuelve una opción muy viable. Perfecto, muy importante lo que acabas de mencionar. Y cuando estamos hablando de los efectos del ácido hialurónico, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo nos ayuda? Perfecto, Diana, y es que justamente el ácido hialurónico es un componente importante de las articulaciones. ¿Por qué razón? Resulta de que en todas las articulaciones existe un líquido que se llama líquido sinovial, que básicamente permite lubricar a la articulación para que se tenga movimiento entre los huesos y no rocen, ¿sí? Y entonces el ácido hialurónico, que es parte de este líquido sinovial, rico en este líquido sinovial, resulta que tiene una doble función. Cuando hacemos movimientos lentos, nos ayuda justamente a que la articulación o que los huesos lubriquen y se muevan con facilidad. Cuando hacemos movimientos, por ejemplo, un deportista de alto impacto que tiene que estar teniendo como esas amortiguaciones justamente, resulta que el líquido se vuelve como más sólido y eso propicia justamente a como ir solventando esos golpes, ese trauma y obviamente a distribuir de mejor forma ese impacto y por ende pues evitamos lesiones y demás. Conforme lo degenerativo que hablábamos previamente, pues también se pierde el líquido sinovial y eso propicia también un daño en la articulación. Perfecto.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya hemos abordado algunos de los términos más importantes, pero no podemos excluir el colágeno. ¿Por qué es tan importante sobre todo y qué representa en la salud de la columna, los ligamentos también y los discos intervertebrales? Perfecto, Diana, y es que justamente el colágeno, recordemos que es una proteína súper importante que es parte de muchos tejidos y como tú lo decías, básicamente a nivel de articulaciones se vuelve importante porque forman el esqueleto, ¿sí? Ayudan a formar el esqueleto y nos da mayor estabilidad. En el tema de los ligamentos es parte importante, ¿por qué? Porque propician justamente que haya una elasticidad a la hora del movimiento de articulación y demás. Entonces, es una proteína que tiene un gran hallazgo, ¿verdad? Y que justamente en el trastorno degenerativo, por ejemplo, se va perdiendo esa proteína. Entonces, dar a través de la suplementación proteínas como el colágeno van a propiciar pues una mejor estructura y una ralentización del desgaste articular. Claro, sabemos lo importante que es realmente mantener el colágeno y doctor, te quisiera preguntar algo relacionado a ello. La vitamina C, entonces, ¿podría ayudarnos en esta producción tan importante de colágeno? Efectivamente, Ana, y es que la vitamina C que tiene múltiples funciones, una de ellas es favorecer la síntesis de colágeno. Entonces realmente es un precursor de colágeno. Entonces la vitamina C activa justamente a que el colágeno endógeno se esté produciendo de mejor forma y en una cantidad adecuada. Entonces al final existe un complemento y es por eso que en los suplementos con vitamina C más colágeno pues dan un mejor efecto y obviamente una mejor formación del colágeno. Perfecto, y hablando de mitos, porque en torno al colágeno, a la glucosamina, se escuchan muchísimas cosas, pero vamos a hablar de ciencia y de verdad, y lo vamos a hacer contigo, porque quisiera saber cuáles son los mitos más frecuentes, entonces, que podrías mencionar respecto a la glucosamina, como te decía, del colágeno y otros suplementos que se han utilizado para las articulaciones. Bueno, uno de los mitos tal vez que vale la pena recalcar y que lo mencionabas previamente, era si realmente pues, algunos de estos suplementos regeneran la articulación. Realmente ninguno de estos suplementos tiene la capacidad o ha demostrado tener la capacidad de regenerar como tal. Sin embargo, sí es oportuno y sí logra ser muy bueno con resultados muy importantes en, ya te digo, ralentizar ese desgaste de la articulación y por ende mejorar calidad de vida del paciente. Otro de los mitos es que muchas veces al usar este tipo de suplementos, el paciente pues tiene un alivio del dolor, que es uno de los síntomas que acompañan justamente a estas afecciones. Y se cree, ¿verdad? O se piensa de que pues tiene algún analgésico agregado extra, un ingrediente que también no se destaca en la formulación y que de pronto tiene algún diclofenaco, algún ketoprofeno o algo por el estilo. Y no, eso realmente es mentira. Lo que sucede es que existen componentes como la glucosamina en concentraciones altas, como en el caso de Artrosil 5, que van a generar un efecto de regular la inflamación, ¿sí? A esas concentraciones tan altas. Como regula la inflamación, a consecuencia de eso, pues en el efecto positivo existe una disminución del dolor. Entonces el paciente pues siente una mejoría del dolor y obviamente una mayor movilidad. Otro de los mitos, Diana, tal vez importante mencionar, es que si realmente ocasionan o que por ser suplementos no ocasionan ningún efecto adverso. Aquí hay algo bien importante. Normalmente, según el grado de afectación que tenga la paciente del desgaste articular, así va a ir orientado el tiempo de tratamiento que le damos con una suplementación. Sí hay suplementos de pronto que pueden ser muy ricos en, por ejemplo, vitamina C, otros que tienen concentraciones mucho más bajas y optimizadas, que claro, en algún momento, como cualquier medicamento, como cualquier producto natural, inclusive, como decía un catedrático mío, todo en exceso, ¿verdad? Logra tener algún efecto. Entonces, eso no exime justamente a los suplementos que tienen ese tipo de moléculas que, si bien es cierto, son muy benéficas, siempre el contexto clínico del paciente nos va a permitir qué tanto en el tiempo vamos a dejar el producto. Por eso es tan importante acudir con su doctor de confianza como los tenemos en las clínicas del CIM. Y ya por último, para resumir, ¿qué recomendaciones o cuál sería la importancia que tú detectas en la alimentación, el ejercicio y también en el uso de Artrosil 5 en los pacientes con alguna afección en las articulaciones? Perfecto, Diana. No, y es que efectivamente hay un pilar fundamental. Es como un triángulo, ¿verdad? La alimentación, la actividad física y la rehabilitación, pues era a la par, y el tema de la suplementación. Los tres cumplen un rol importante. ¿Por qué? Porque en la alimentación, pues hoy por hoy sabemos que tener una dieta abundante de proteínas va a favorecer de una forma muy importante a nuestros músculos, a nuestras articulaciones, etc. Hacer actividad física básicamente nos permite tener una movilidad y un funcionamiento de la célula que a nivel articular nos va a permitir
que la articulación pues, que el músculo se vaya fortaleciendo y obviamente mejora posturas, corrige algunas situaciones y eso da una mayor estabilidad en el cuerpo en general. Y en el tema de la suplementación, que a través de glucosamina, colágeno, condroitina, ácido hialurónico, como en el caso de Arthrosil 5, pues va a propiciar un complemento para favorecer o evitar básicamente el desgaste de esa articulación y pues nos va a complementar grandemente para que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida. Perfecto, una mejor calidad de vida, lo que todos deseamos acá en Los Investigadores Médicos. Para usted que nos está acompañando y bueno, si prestó atención a todo lo que hemos hablado en el programa, creo que llega el momento de una pausa activa, pero le invito a que siga con nosotros porque aún hay mucho más. Después de estos consejos de salud, tenemos que hacer lo que platicábamos acerca de las pausas activas, o sea, no permanecer mucho tiempo en esa misma posición. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIM. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Modepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Las enfermedades crónico-degenerativas van cada vez más en aumento. Vemos con mucha preocupación como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, tienen cada vez mayor incremento. El problema con estas enfermedades es que afectan la marcha, afectan la conducta, afectan la manera de conocer, de recordar. Es muy triste para todos nosotros ver pacientes con esta condición porque gente que fue muy útil en un momento determinado, hoy día van desarrollando gran incapacidad mental, emocional, corporal y tienen mucha dificultad en poder tener un entorno social agradable. Por esa razón, Innoviofarma creó Norbrain. Norbrain ha venido a restituir en estos pacientes sus funciones cognitivas, la memoria, el aprendizaje, los problemas de la marcha, los temblores involuntarios. Así es que por fin hemos encontrado una propuesta con Norbrain para corregir las causas si el paciente llega tempranamente a detener la enfermedad y en aquellos que ya tienen enfermedad avanzada, de todas maneras mejoramos calidad de vida. Sin duda ustedes tienen hoy día con Norbrain un compuesto bioconjugado que va por fin a hacer algo para que el deterioro en estas personas no siga una marcha que los incapacite totalmente. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad.
y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Gracias a nuestros televidentes que cada fin de semana nos honran con su presencia en su programa Los Investigadores Médicos. Y para iniciar este bloque que a nosotros particularmente nos gusta mucho, que nos permite interactuar con todos ustedes, quiero darle la cordial bienvenida a la doctora Irene Trejo. Ella pues dará respuesta a las preguntas que ustedes nos han redactado a lo largo de la semana y que nos hacen llegar tanto al 3013-3596 como a nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentra como @Farmalat y también en nuestro canal de YouTube como Los Investigadores Médicos. Damos lectura a la pregunta que nos hace nuestra televidente María Aguilar y dice así: tengo dolor en la parte baja de la espalda desde hace varios meses. ¿Cómo puedo saber si es algo muscular o un problema más serio? Adelante con la respuesta, doctora. Hola María, pues mucho gusto. Importante, lo primero es consultar, o sea, las características del dolor son bien importantes. Si me dieras un poquito más de información sería bueno, pero si ya tenemos mucho tiempo, es algo que tenemos que tener como que en vista y ponerle atención. O sea, si es algo que no pasó, me imagino que ya has tomado medicamento, entonces es importante ahorita hacer la consulta, ¿verdad? Y ser muy específico con el médico que consultes para decir cuáles son las características, si se presenta al levantarse, al final del día, si tiene algún otro componente, por ejemplo, como que se irradia hacia algún otro lado, ¿verdad? Eso es importante para nosotros saberlo para dar un mejor diagnóstico. Gracias, doctora Trejo, por esa respuesta. Gracias a usted también, María, por la pregunta. Vamos a dar lectura a la pregunta que nos hace llegar Ana Lucía Morales. Dice así: trabajo sentada todo el día. ¿Qué hábitos podría estar empeorando mi dolor de espalda? Adelante con la respuesta, doctora Trejo. Importante, hay una ciencia que se llama ergonomía, que es que nosotros hagamos que el lugar de trabajo se adapte a nosotros y no nosotros al lugar de trabajo. Entonces es importante ver las características de la silla en la que estás sentada, ¿verdad? Para ver si no es eso lo que está empeorando tu manera de manejar el dolor de espalda. Otra cosa es que tenemos que hacer lo que platicábamos acerca de las pausas activas, o sea, no permanecer mucho tiempo en esa misma posición, ver cómo está también, si es computadora lo que ves, que la computadora esté al mismo nivel de tus ojos para que tu cuello no esté ni girado ni en una posición alta o para abajo. Entonces, eso es bien importante, movernos cada 45 minutos y ver que nuestro equipo de trabajo esté realmente adecuado a nosotros. Gracias, doctora Irene, por esa respuesta también muy interesante. Yo le recuerdo nuestras redes sociales, @Farmalat, y si quiere volver a ver este programa o los programas que hemos grabado anteriormente, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, Los Investigadores Médicos. Y daremos lectura en este momento a la pregunta que nos hace llegar Patricia Mendiola. Dice así: ¿una hernia de disco siempre necesita cirugía o existen otros tratamientos? Adelante, doctora, con su respuesta. Hola Patricia, realmente una hernia de disco, la cirugía es lo último que hace el neurocirujano. No todas las hernias se operan, o sea, realmente únicamente las que tienen una compresión radicular y que están haciendo un daño ya mayor o que el canal esté comprometido. O sea, eso es bien importante. A veces asusta la palabra encontrar una hernia cuando uno mira el diagnóstico, ¿verdad? Una resonancia magnética. Entonces, eso no es. O sea, hernia de disco no es sinónimo de cirugía. Al contrario, hernia de disco es me tengo que cuidar más. Gracias, doctora Trejo, por esa respuesta. Vamos a dar lectura a la pregunta que nos hace llegar nuestro televidente Luis Ochoa. Dice así: ¿qué ejercicios son recomendables para fortalecer la espalda sin causar más daño? ¿Y puedo agregar Oxidavit a mi rutina? Adelante, doctora Trejo, con esa respuesta. Atrocil 5, definitivamente sí, no solo por el dolor de espalda, sino que eso, lo que platicábamos ahorita, es importante y vital para todo el grupo articular, ¿verdad? Y realmente hay un grupo que ya son ejercicios que están como que elaborados específicamente para los dolores de espalda, que los puedes googlear, son los ejercicios de Williams y de Clapp,
que esos son ejercicios donde realmente movemos toda la musculatura de la espalda sin causar daño. Ningún ejercicio, ningún movimiento tiene que acentuar el dolor. Si hay algo que acentúa el dolor, ojo, eso no es para ti. Gracias, doctora Irene Trejo, por las respuestas que nos ha brindado y gracias a todos nuestros televidentes. Nosotros continuamos con más de los investigadores médicos. Antes de despedirnos, recuerda que el dolor crónico de espalda puede llevar a la ansiedad, depresión e incluso soledad. Es preciso buscar atención médica si el dolor se irradia a las piernas, causa debilidad, entumecimiento o pérdida de peso inexplicable. Muchísimas gracias por tu fina atención. Nos vemos pronto.